Tengo que decirte algo, y es que te han estado mintiendo. En nuestro sector hay muchísimos mitos que muchos filmmakers piensan que son verdad y hoy vamos a hablar sobre ellos. Sobre todo para que los conozcas, los identifiques, ya que estos mitos te pueden traer muchos miedos e inseguridades. Durante muchísimos años se han ido rumoreando y rumoreando mitos, creencias y mentiras. Y estoy seguro de que muchas de las cosas que vamos a hablar hoy piensas que son verdad cuando realmente no lo son. Así que vamos a empezar con este vídeo de mitos y mentiras sobre el sector audiovisual. Los tengo apuntado por aquí, así que vamos a empezar con el primero y es: las cámaras full frame son mejores que las APS-C. Aquí podríamos dar muchísimos argumentos sobre si APS-C es mejor, sobre si full frame es mejor, pero realmente tienes que entender algo. Una cámara no es mejor por el tipo de sensor que tiene. El sensor básicamente es lo que capta la luz. Y sí que es verdad que las full frame tienen unas ventajas y desventajas y las APS-C también tienen sus ventajas y desventajas, pero eso no quiere decir que sean mejores o peores. Te pongo el ejemplo claro, como te digo, aquí podríamos estar argumentando durante horas y esto se convertiría en un debate, pero te pongo el ejemplo claro. Si full frame siempre es mejor que APS-C, una cámara de hace muchísimos años que sea full frame será mejor que una APS-C actual, cuando realmente esto no es así. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo claro. Una Sony A7 I, que es una cámara full frame que ya tiene muchísimos años, si la comparamos por ejemplo con una APS-C actual como puede ser una ZV-10 II o por ejemplo una A6700, te puedo asegurar que la A6700 es una mejor cámara. ¿Por qué? Porque tiene más duración de la batería, tiene mejores especificaciones, tiene mejor construcción y en general es una cámara más interesante. No te dejes engañar por todos esos vídeos y comentarios que puedes ver en YouTube. Tenemos que entender algo, y es que el contenido ha cambiado muchísimo. No es el mismo contenido que había en 2016, 2017, 2018, estamos en 2025. Siempre recordar ver contenido actual. Por el simple hecho de que el sector audiovisual completo ha cambiado, las cámaras han cambiado y las necesidades que tienen los filmmakers también han cambiado. Entonces, si sigues pensando que una cámara full frame es mejor que una APS-C, déjame decirte que te has quedado en 2018. Pero no pasa nada, puedes volver a 2025 y saber que esto es un mito o creencia que no es verdad. Seguimos con el segundo mito o creencia que tengo apuntado aquí, y es que los objetivos APS-C son peores que los objetivos full frame. Otro mito que posiblemente piensas que es verdad cuando realmente no tiene nada de verdad. Y te lo explico muy sencillamente. Hay muchísimas personas que piensan que un objetivo APS-C, porque es más económico, es peor objetivo que uno full frame. Pero, ¿qué hace que un objetivo sea bueno o malo? ¿Alguien me sabría decirlo? Tenemos que entender algo. Mirad, los objetivos están diseñados para transmitir una luz y que con esa luz creemos una imagen. Cuando tenemos un objetivo APS-C, lo que estamos haciendo es construir un objetivo que necesita abarcar un área más pequeña. Es decir, como tenemos un área más pequeña, los cristales son diferentes, la difracción es diferente y lo que conseguimos es que toda la construcción del objetivo sea más económico. Por eso mismo los objetivos APS-C son más económicos que los full frame. Tienes que saber que lo difícil de construir un objetivo es transmitir la luz, que esa luz sea de calidad y sobre todo que al pasar por los cristales no cree imperfecciones. Un objetivo más caro o un objetivo más económico, la diferencia que tiene es esa, es la construcción, la calidad de los materiales y sobre todo la transmisión de la luz, la calidad de la luz y las imperfecciones que crean los cristales. Esos 5 puntos son los que marcan la diferencia entre un objetivo y otro. Por ejemplo, esto siempre os he dicho lo mismo, para vídeo, un objetivo G-Master, por ejemplo, no merece la pena. ¿Por qué? Porque todo eso que nos ofrece esos 5 puntos de los que hemos hablado ahora mismo, no se ven reflejados en el vídeo. Por eso mismo un objetivo más económico te puede dar el mismo aspecto, el mismo look, la misma definición y básicamente no vamos a notar diferencia. Por eso mismo podríamos comparar, por ejemplo, este objetivo que estoy utilizando ahora mismo con un G-Master y veríais que la imagen es totalmente igual. Volvemos al tema APS-C contra full frame. Si nosotros tenemos que crear un objetivo que va a abarcar un área menor y que los cristales no van a crear tantas imperfecciones porque no tenemos tanto área, directamente nos sale un objetivo más económico. Por eso mismo los objetivos APS-C son más económicos. Pero no es solo eso, sino que los objetivos APS-C por el mismo precio, al tener esta construcción más sencilla, podemos conseguir mejores resultados técnicos que si lo comparamos con un objetivo full frame del mismo precio. Así que eso que te han contado de que los objetivos APS-C son peores
que los objetivos full frame te puedo asegurar que es un mito. Pero no solo eso, sino que te voy a decir la diferencia entre un objetivo caro y uno económico. La principal diferencia es que tienes que entender que los objetivos tienen diferentes particularidades. Dan un diseño de imagen, una distancia focal, una compresión, una estética de bokeh gracias a sus palas y luego tienen todas las imperfecciones, es decir, aberraciones cromáticas, distorsiones, etc. Si tú quieres saber si un objetivo es bueno o malo, lo que tienes que fijarte es en cuántas palas tiene. ¿Por qué? Porque esas palas lo que te van a decir es el tipo de desenfoque que vas a tener. Luego, deberías de saber el diseño de imagen que te crea, es decir, cada objetivo, aunque tiene una distancia focal, que es el ángulo de visión que nos va a ofrecer, tienes que saber que gracias a la compresión todos los objetivos no se ven diferentes. Por ejemplo, algo muy sencillo, si tú pones un 24 milímetros fijo y haces la misma toma con un 24-70, por ejemplo, y lo pones en 24 milímetros, te darás cuenta de que el 24-70 tiene una mayor compresión y el ángulo de visión es más reducido. Es decir, gracias a la compensación cambiamos el diseño de la imagen. Estas son cosas técnicas que quiero que sepas también y que sepas cómo se construye una imagen. Por eso mismo, de un 24 milímetros a un 24-70 podemos conseguir imágenes diferentes. Y para ir terminando con este tema, de un objetivo más caro a uno más económico, lo único que cambia es las imperfecciones que tiene. Hemos dicho que la luz pasa y esa luz tiene que ser de calidad. Y aparte, por los materiales internos que tiene, que son los cristales, lo que vamos a conseguir es que tenga imperfecciones, distorsiones, aberraciones, etc. Un objetivo más caro normalmente lo que tiene es esas compensaciones más solucionadas, es decir, no tiene tanta distorsión, no tiene tantas aberraciones y por eso pagas un mayor precio. Eso no quiere decir que un objetivo sea mejor. Lo peor de todo es que seguimos pensando que un objetivo más caro es mejor, cuando realmente a día de hoy, 2025, recordar esto siempre, 2025, estamos en una era en la que las cámaras solucionan muchos de los problemas que tienen los objetivos. Es decir, tú en tu cámara, ya sea que tengas una Lumix, una Sony, una Canon o cualquier otro tipo de cámara, tienes compensaciones. Con esas compensaciones lo que puedes hacer es quitar las aberraciones cromáticas, las distorsiones, etcétera, directamente en cámara. Entonces todo eso que estás pagando de más, lo que estás haciendo es tirar tu dinero a la basura, porque a día de hoy tu cámara ya te soluciona esos problemas que tiene tu objetivo. Sin quererlo, he dado una clase de objetivos, pero bueno, espero que te haya gustado, que hayas aprendido y vamos a seguir con el siguiente mito. Y por cierto, si piensas que los objetivos APS-C son mejores que los full frame, déjame decirte que eso solo es un mito. Seguimos con el siguiente mito y este también lo cometen la mayoría de filmmakers y no llego a entender por qué. Y es pensar que si me compro una cámara más cara voy a conseguir mejores resultados. Esto realmente es de los mayores errores que cometen los filmmakers. Siempre pensar que necesitan una cámara mejor. Mirad, tenemos que entender algo. La cámara solo es la herramienta que vamos a utilizar para conseguir lo que nosotros sabemos hacer. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en un set, pero si yo no supiese de distribución, no supiese de composición, no supiese de iluminación, si no sé de audio, si no sé grabar, si no sé utilizar el S-Log, si no sé colorizar, si no sé exportar correctamente, la cámara no importa. Yo ahora mismo podría estar grabando con una T5i o con un iPhone y conseguir los mismos resultados. ¿Por qué? Porque sé lo que estoy haciendo. Y el problema de los filmmakers es que no se quieren culpabilizar a ellos mismos. Sí, tal vez no es culpa de la cámara, tal vez es que no sabes lo suficiente y tienes que aprender más. Ya está, no hay ningún tipo de problema. Si tú te das cuenta de que tienes que aprender más, ya tienes la solución, no te tienes que gastar más dinero. Si tú piensas que una cámara mejor te va a hacer que tengas mejores resultados, déjame decirte que estás cayendo en una falsa, te estás autoengañando. Ninguna cámara te va a conseguir mejores resultados, porque los resultados siempre los consigues tú. Una cámara más cara lo que te va a dar es la facilidad para conseguir esos resultados, pero nunca te va a dar los resultados. Tú no vas a ir a un rodaje, le vas a dar a grabar y porque tengas una mejor cámara vas a tener mejores resultados. Depende de lo que tú hagas para conseguir esos resultados. Te voy a explicar muy sencillamente por qué una cámara es más cara que la otra. Tenemos que entender que estamos dentro de un negocio y las marcas lo que quieren es vender cámaras. Los filmmakers siempre piensan de esa forma más emocional y quieren comprarse una cámara porque quieren dedicarse a esto, quieren hacer trabajos, quieren sentirse realizados, pero tienes que entender que la marca que te está vendiendo una cámara quiere vender cámaras. Entonces, tienes que saber que han creado categorías. Las categorías básicamente lo que dictaminan es en qué posición
se pone cada cámara y qué rango de precios tienen. Por ejemplo, vamos a hablar de Sony, que es muy sencillo, y en Sony tenemos diferentes gamas. Tenemos la ZV-E10, en este caso la 2 o la 1. Es una cámara de vlog y tú te pones a pensar, una cámara de 1000 euros que es para blog. Ah, vale, como es para blog ya no lo puedo utilizar como filmmaker, porque claro, es una cámara de blog. Pero te pones a mirar y dices, ostras, esta cámara graba en 4K 60 fotogramas por segundo, me graba en log, me graba en 10 bits, tengo un 422, puedo grabar en H265 con un buen códec. Y digo, ¿sigue siendo una cámara de blog todas las especificaciones que te he dicho? No, es una cámara profesional, porque hace unos años esto no lo tenían ni las cámaras profesionales. Entonces, esa cámara, aunque muchos se quejen de no tiene estabilizador de imagen, tal, cual. No, es que es una cámara profesional. Lo que tienes que aprender es a coger una cámara y utilizarla de una cierta forma para que esas cosas que no tiene no te influencien. Entonces, ¿una ZV-10-2 es una cámara de blog? No, es una cámara profesional, solo que te la están vendiendo como una cámara de blog para que quieras la siguiente categoría. La siguiente categoría ya entraríamos en la gama A6000 y tú dices, vale, vamos a mirar la gama 6000. Una cámara APS-C que te graba en 4K 120 fotogramas por segundo, que el 120 fotogramas por segundo ya sabéis que no sirve para nada, ya que el ruido, etcétera, que tiene esa cámara, pues bueno, es brutal, pero vamos a seguir. 4K, 120 fotogramas por segundo, 10 bits, 422, S-Log3, y te pones a pensar y dices, ¿es una cámara de iniciación? No, es una cámara profesional, porque nos da todo lo que necesitamos para grabar. La diferencia que tenemos entre esta cámara y la anterior son los nombres, pero si te fijas, prácticamente son la misma cámara, y te han cobrado 500 euros más por que grabe en 4K 120 fotogramas por segundo y porque tenga una estabilización de imagen. 500 euros más. Y te dices, vale, estas como son de iniciación, no, yo quiero ser profesional. Me voy a ir a la siguiente gama. Y ya empiezas a la gama A7, que ya son full frame. Y dices, vale, aquí ya empiezo a ser profesional porque tengo un sensor más grande. Ya hemos dicho que es solo un mito, que las cámaras APS-C son peores que las full frame. Y dices, vale, vamos a comprar una cámara A7. Vamos a mirar las especificaciones que tiene la Sony A7. 4K, 60 fotogramas por segundo, pero en recortado. Y dices, uy, qué casualidad que graba en APS-C. 422, 10 bits, graba en logarítmico. ¿Es una cámara profesional? Sí, es una cámara profesional. Pero si te fijas, no hay mucha diferencia en especificaciones de una A6700 a una A7 IV. No hay mucha diferencia. Cambia el sensor y poquito más. Y te están cobrando 1000 euros más por esa cámara. Y tú dices, no, claro. Yo esta cámara no la quiero porque graba en 4K 60 fotogramas por segundo. Me voy a ir a la gama top FX, que se supone que son gamas de cine, que de cine realmente no tienen nada, porque te voy a explicar ahora muy sencillamente. Miramos las especificaciones. 4K 120 fotogramas por segundo, 10 bits, 422 logarítmico. ¿Te suenan de algo estas especificaciones? Te están vendiendo la misma cámara con diferentes nombres en diferentes categorías y aquí en vez de cobrarte 1000 euros más, te están cobrando 3000 euros más. ¿Y qué pasa? Que mucha gente sigue comprando esa cámara cuando realmente una de 1500 o de 1000 euros hace prácticamente lo mismo. Y sé que aquí saldrían muchísimos fans diciendo, no, es que la otra se sobrecalienta, es que esta cámara puede grabar en RAW, sí, lo que tú quieras. Yo esas cámaras las he utilizado y consigo el mismo resultado. Entonces a una persona que sea inteligente se va a dar cuenta de que tiene las mismas características, mismas especificaciones y no le van a engañar. En cambio, la persona que sigue creyendo estos mitos que estamos hablando ahora mismo pensará que si no compra una FX no tendrá una cámara buena. ¿Por qué? Porque no ha probado las cámaras pequeñas, porque sus miedos e inseguridades no le dejan probar esas cámaras más económicas. Pero si nos fijamos, la gama más top y la gama más baja ofrecen exactamente lo mismo con unas pequeñas diferencias. No tiene más. Calentamiento, 120 fotogramas por segundo, grabar en full frame y, sobre todo, la diferencia de precios. Entonces, si estás pensando que una cámara más cara es mejor que una cámara económica, déjame decirte que esto no es verdad. Es tan solo un mito. Seguimos con el siguiente mito, que también es algo que se ha repetido mucho. Grabar en log te va a dar más calidad. Esto es totalmente falso.
Mirad, tenemos que entender algo, y esto lo he explicado muchas veces. El perfil logarítmico tan solo es un perfil de imagen. Mucha gente no sabe ni lo que es un perfil de imagen, pero te lo explico muy sencillamente. Un perfil de imagen básicamente es unas configuraciones que le hacemos a nuestra cámara para conseguir un resultado. Dependiendo del resultado que queramos conseguir, vamos a utilizar un perfil u otro. ¿Eso quiere decir que un perfil sea mejor que otro? No. No tiene nada que ver, no vas a conseguir mejor calidad, no vas a conseguir una mejor imagen, lo que vas a conseguir es un resultado diferente. Por ejemplo, en Sony tenemos diferentes perfiles. Tenemos el PP-Off, que básicamente sería la configuración estándar. Tenemos los perfiles Rec 709, en los cuales ya conseguimos una imagen ya procesada. Luego tenemos los HLG, que serían el Hybrid Log Gamma, es decir, una gama logarítmica híbrida. Y luego tenemos los log. ¿Qué es lo que pasa? Que se nos ha vendido durante muchísimo tiempo de que siempre tenemos que grabar en log. Yo, por ejemplo, siempre grabo en log. ¿Pero por qué? Porque siempre que grabo sé lo que estoy haciendo y sobre todo trabajo en situaciones controladas. Es decir, trabajo en rodajes, trabajo en sets y trabajo en lugares donde puedo tomarme mi tiempo para que mi imagen quede perfecta. Como por ejemplo este vídeo. ¿Esto quiere decir que tú siempre tienes que grabar en log? No, vas a tener que ver tus necesidades y decir, vale, aquí sí me entra grabar en log y aquí no. Por ejemplo, hace poco trajimos a Chris a la academia e hicimos una entrevista con él y él lo que nos decía es, no grabo en log porque directamente lo que hago es vídeos muy dinámicos con clips de 1 segundo o 2 y colorizar 200 clips por vídeo realmente a mí no me merece la pena porque directamente lo que haría es mi flujo de trabajo atrasarlo, no podía entregar a tiempo mis trabajos y realmente no notaría una diferencia significativa. Entonces, muchas veces es más importante saber lo que estás haciendo, pensar de forma coherente y que no te engañen estos mitos y creencias, que utilizar algo que no sabes utilizar y que además te está perjudicando. ¿Por qué siempre se dice que puedes sacar el máximo partido a tu cámara si grabas en log? Básicamente porque lo que estás haciendo es tomarte tu tiempo para que todo esté correctamente. Si tú no te puedes tomar ese tiempo para que todo esté correctamente, lo único que estás haciendo es arruinar tu imagen. Porque te puedo asegurar que si sabes lo que estás haciendo con cualquier perfil puedes conseguir buenos resultados. Y aparte, al tener 10 bits de profundidad de color, puedes seguir haciendo el color sin ningún tipo de problema. Si por ejemplo grabas en un perfil como puede ser el Insta Cinetone, lo que puedes hacer es bajar el contraste y empezar el flujo de corrección de color desde la desaturación. Pero ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo que hemos dicho antes. En vez de culparnos a nosotros mismos y decir tengo que aprender más, pensamos que la cámara o las especificaciones de nuestra cámara es lo que nos está limitando. Tenemos que entender algo. Los filmmakers tenemos un ego muy grande y echarnos las culpas no nos gusta. Pero si tú te das cuenta de que el problema eres tú y que lo puedes solucionar aprendiendo más, directamente ya tienes un problema menos. Entonces, este mito de grabar en log te va a dar más calidad, te puedo asegurar que es mentira. Seguimos con el siguiente mito y vamos a seguir hablando sobre objetivos. Este mito ha hecho que muchísima gente se gaste el dinero en vano. Ha tirado su dinero a la basura y no se ha dado cuenta. Y yo, como no quiero que tires tu dinero a la basura, te voy a decir este mito. Y es pensar que la apertura que tienen los objetivos es la transmisión de la luz. Mirad, cuando subo vídeos sobre objetivos, hay muchísimas personas que comentan, qué pena que no sea 1.8, qué pena que no sea 2.8, qué pena que no sea 1.2. Mirad, tenemos que entender algo y esto es algo muy básico de la teoría de los objetivos. Y es que he explicado antes que un objetivo se basa en transmitir la luz por ciertas construcciones que son cristales y conseguimos que esa luz pase a un sensor. Tenemos que entender algo. Cuando compramos un objetivo podemos comprar dos tipos de objetivos. Los que tienen transmisión, que es una T, que es el que estoy utilizando ahora mismo, o los que tienen una F, que es una apertura. ¿Qué diferencia hay entre una T y una F? Es muy sencillo. La F te dice la apertura de las palas internas que tiene tu objetivo. Es decir, tú cuando estás a f2.8 lo que estás haciendo es abrir las palas a 2.8. Eso no quiere decir que esté pasando la luz a 2.8, sino que las palas se están abriendo. Cuando tú tienes un objetivo como el que tengo yo ahora mismo, que es T1.9, lo que estás teniendo es que la
apertura está a 1.8, es decir, lo mismo que antes, pero la transmisión de la luz, es decir, la luz que está pasando, es 1.9. Algo que mucha gente no sabe es que la mayoría de objetivos que son F no tienen la transmisión al igual que la apertura. Por ejemplo, te has podido comprar un objetivo, que esto realmente es muy significativo y lo podéis comprobar, que hay objetivos G-Master que son 2.8, pero la transmisión es 3.5. Es decir, cuando tú estás utilizando tu objetivo G-Master, y no es por meterme con Sony, esto es totalmente normal, en todas las marcas pasa exactamente lo mismo, cuando tú tienes una apertura de 2.8, la luz que está pasando es 3.5. 3.2, 3.5, F4, etc. Es decir, la transmisión no es lo mismo que la apertura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos se compran objetivos, por ejemplo, imaginaros, muchas veces tenemos el mismo objetivo y tenemos un F2.8 y tenemos un F4. Y hay mucha gente que dice, es que no sé cuál comprarme, igual me merece la pena gastarme 1.000 euros más por un F2.8. Lo comparas, en calidad son lo mismo, prácticamente consigues los mismos resultados y lo único que te hace dudar es ese F. Pero volvemos a decir lo mismo, el F es la apertura, no es la transmisión. Es decir, nadie te está asegurando que ese objetivo que vale 1.000 euros más tenga más transmisión de luz. Entonces, si tú eres de esas personas que pensaba que, no, es que mi objetivo es 1.8 y tengo más luz, lo que tienes que hacer es utilizar diferentes objetivos, hacer pruebas y te darás cuenta que cada objetivo con el mismo F tiene una transmisión de luz diferente, es decir, la exposición va a ser diferente. Si yo, por ejemplo, ahora estoy utilizando el 24 mm de 1.9 y lo cambio al 35 mm, la exposición es la misma. ¿Por qué? Porque son objetivos de cine. Y lo que necesito es que la exposición sea lo mismo a pesar de que cambie la distancia focal. Esto en fotografía no pasa, porque ese F es un valor teórico. Entonces, si estás pensando en comprarte un objetivo u otro solo por el F, que sepas que nadie te está asegurando de que pase la misma cantidad de luz. Vuelvo a repetirlo para que te quede claro. La T que ponen los objetivos es transmisión. La F es apertura. La apertura es cuánto se abren las palas y la T es la transmisión de la luz que pasa por el objetivo. Es decir, dos objetivos con el mismo F pueden tener diferente transmisión de luz. Y bueno, como este vídeo se está quedando bastante largo, lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes. Lo que voy a hacer es subir este vídeo al canal de YouTube, bueno, lo estás viendo en YouTube, y la segunda parte en la cual vamos a hablar sobre edición, sobre DaVinci, sobre negocio, etcétera, lo vamos a subir a la academia. Así que ya sabes, si quieres aprender más conmigo, tienes abajo el link de la academia y así me despido. Espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete si no lo estás, un like nunca viene mal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.